Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy haré mi análisis de las tres noticias acerca del PBI y del desempleo. Mi primera noticia es de México, titulada Caerá PBI per cápita casi 10% este año y desempleo llegará al 5.2% según el FMI. Analizaré tres puntos importantes. El primero habla sobre la caída del 9.9% del PBI de México, a diferencia de la reducción del 1.4% que se había registrado el año anterior. Se dio a una crisis económica de la pandemia y tuvo como consecuencia la disminución del consumo, producto de las inversiones canceladas que fueron propuestas por empresarios debido a los incrementos de la tasa de interés. Además, se presentó una disminución del presupuesto y el gobierno optó por anular algunos programas y proyectos de obras públicas que se tenían planeados. El segundo habla sobre el desempleo, que aumentó de 5.2% a 5.8%. Se puede estimar una disminución de los ingresos y por tanto cambio en el estilo de vida de la población desempleada. Esta situación aumenta el nivel de incertidumbre, pues no se sabe hasta qué tiempo va a durar esto. Además, podemos señalar que existe el tipo de desempleo estructural, ya que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, haciendo que las empresas no tengan ingresos para cómo pagarles a sus empleados. Asimismo, podemos acotar que se presenta también un desempleo cíclico, ya que está sucediendo en una época de crisis por el COVID-19. Por otro lado, aquella contracción mundial sea de 4.4% en el 2020 podría traer distintas dificultades en la economía mundial, pues se sabe que una contracción económica es una reducción general de los bienes y servicios de un mercado. Sin embargo, China, el país como potencia mundial, no afronta dicho retraso económico por un buen manejo en su sector económico durante la pandemia. El último punto a analizar habla sobre un marco fiscal. Esta parte dice que se necesita documentar la progresividad de los impuestos y esto se puede lograr aplicando este marco. Este marco de mediano plazo es un documento que enfatiza los resultados y propósitos de la política fiscal. Es así como las políticas fiscales se pueden aplicar para lo gastado por la pandemia son inversión y ahorro. Es decir, para que un país pueda crecer, ha de designar de manera eficiente sus inversiones. Con lo cual, tanto el nivel público como el nivel privado, esas inversiones han de generar un nivel de productividad por trabajador adecuado y sostenible. Ahora, en este gráfico, habla sobre la tasa de desempleo y cómo el PBI tiene mucho que ver con esto. En este gráfico se puede apreciar cómo el bajo o nulo crecimiento del PBI durante el 2020 en México ha ocasionado incrementos tanto en la tasa de desempleo de la población económicamente activa, el PEA, y el desempleo de millones de personas en general, aumentando de 3.4% en el 2019 a 3.7% en el 2020. Dicho aumento de desempleo tendría mayor impacto en el rubro del campo y un ligero impacto en los sectores de servicio y trabajadores independientes. Mi segunda noticia es de Singapur y titulada La economía de Singapur podría contraerse un 5.8% este año. Analizaré dos puntos. En este caso, la noticia nos habla sobre la reducción del PBI en Singapur y es así como podemos señalar que se redujo debido al confinamiento del COVID-19 y a la débil demanda externa. Lo que hicieron para recuperarse es que ellos tienen un sistema algo peculiar, ya que solo opera un partido y pese a ser considerada una de las economías más libres y competitivas del mundo, es así como la noticia también habla sobre los sectores de industria tienen un crecimiento y su efecto es que desatan las fuerzas propulsoras del desarrollo que permiten dejar atrás actividades rudimentarias para hacer actividades un poco más complejas. También habla sobre el consumo privado y el aumento del desempleo. Cuando el consumo disminuye, sus efectos conllevan a un descenso de la renta disponible. Por otro lado, la inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo. Más precisa la inflación general o convencional. Entonces, aquella reducción de menos 0.3% y el menos 0.7 tienen como resultado incertidumbre en el público consumidor, pues los bajos niveles de precio están relacionados a insuficientes en la demanda agregada. Aquí podemos ver un
un cuadro donde se posiciona Singapur en estos momentos. Se muestra cómo se sitúan los países más ricos del mundo. No en vano, entre 1976 y el 2014, Singapur creció un 6,81% anualmente. Mi tercera noticia y última es de Argentina y se titula El PBI y el desempleo empeoró en Argentina antes del tsunami del 2019. Pues Argentina viene cayendo desde el 2019 y ahora la pandemia se ha incrementado este descenso de la riqueza de este país. Esto se debe a gran parte a la disminución de las exportaciones, el bajo gasto de los gobiernos y la disminución del consumo nacional. Estos componentes que se suman al PBI se han visto afectados en los últimos trimestres y eso explica el porqué de esta crisis. La segunda parte habla sobre el desempleo. En Argentina, este incremento del desempleo presentado como a principios de año se debió a la situación pandémica que se ha presentado desde finales del año pasado. Esto sucedió como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno de Argentina para prevenir los contagios del COVID-19. Esta medida se exige la reducción de la capacidad de personas en los trabajos, ocasionando múltiples despidos de trabajadores. Esto a su vez tuvo un efecto de informalidad en su país, ya que las personas despedidas necesitan una fuente de ingreso para solventar sus gastos. Por último, aquí hay un cuadro. En ese gráfico se puede observar cómo desde el año 2012 se produjo un crecimiento en el PBI solo en los años impares, como el 2013, 2015 y 2017. Incluso se podría considerar el 2019 en el PBI solo en el PBI que pasó de un menos 2,2% en el 2019. Dicho sea. Sin embargo, a pesar de que ya se habían presentado en varios años de creciendo el PBI de Argentina, se aprecia como ninguna tasa había llegado a un nivel tan bajo como en el 2020, como consecuencia de la situación pandémica. Gracias.